Bueno, hermanos, que el Señor me los bendiga. Damos gracias al Señor que nos permite poder Él alabar su santo y precioso nombre, del cual pues dice la palabra de Dios que para eso fuimos creados, para glorificar al Señor. Ahora estamos conscientes de que glorificar y alabar al Señor no solamente es preciso el cantar. Eso forma parte, ¿verdad? El poder cantarle al Señor forma parte de lo que es alabar al Señor. Pero también, hermanos, glorificar y alabar al Señor tiene que ver con nuestra obediencia a Él, tiene que ver con, ¿cómo se llama?, con el servirle, tiene que ver con el hacer aquello que tenga que ver con su voluntad. Todo esto está implícito en lo que pudiera ser el glorificar y el alabar al Señor. Vamos a continuar con nuestro estudio del libro de Filipenses, particularmente el capítulo 2, que es una escritura que dijimos en ocasión anterior, de que no, por el contenido que encontrábamos en ese versículo, del 1 al 4, nos vemos con la necesidad de poder dividirlo en dos partes. Y en esta oportunidad vamos a estar viendo la segunda parte de nuestro estudio, que tiene que ver con maneras diversas de manifestar la unidad en Cristo. Estábamos diciendo en aquella ocasión, hermanos, que esta iglesia tenía una pluralidad de gobierno, por así decirlo. ¿Por qué decimos esto? Porque ya en el primer versículo encontramos nosotros que allí habían varios pastores. Aunado a esto estaban varios diáconos y también evidentemente colaboradores. Entre ellos habían vidas que sobresalían en su ministerio de colaborar. Pero entonces, hermanos, estando el apóstol Pablo en la cárcel allá en Roma por causa del evangelio, el apóstol Pablo escribe esta carta de Filipenses, cuya centralidad o tema, por así decirlo, oficial en toda la carta es el gozo, que por cierto es el tema que más nos ha llamado la atención, porque estando nosotros en pandemia, en una situación, ¿verdad?, incómoda, muchas veces podemos deprimirnos. Hoy en día, por cierto, hermanos, se dice de que mucha gente se está quitando la vida, ¿verdad?, al ver su necesidad, que no tiene trabajo, al ver, hermanos, que incluso los hogares han entrado en más conflicto hoy porque están conviviendo más tiempo, qué sé yo. Pero el punto es que nos llamaba la atención el estudiar la carta de Filipenses, porque decíamos hace un momento que Pablo, estando en la cárcel, encadenado diríamos, a un soldado de manera permanente, Pablo en esa condición habla del gozo, habla de la alegría. Y de repente le dice a la carta de los Filipenses: gozaos. Otra vez os digo, regocijaos. Entonces Pablo, estando en esa condición, tiene un temor. Y el temor es que al no estar él liderando o supervisando la iglesia de Filipenses, pueda que dentro de este liderazgo o dentro de esta organización de la iglesia pueda correr el peligro de la división. Decíamos en aquellas vez anterior de que, hermanos, cuando hay mucha pluralidad y hay veces, hermanos, la iglesia se encuentra en un proceso de crecimiento, de desarrollo, muchas veces cada uno de ellos aporta una idea y quiere que su idea sea la que más prevalezca. Otros, traen ideas nuevas. En fin, hermanos, en esa pluralidad existe el riesgo de que nadie se pueda poner de acuerdo. ¿Por qué? Porque no hay alguien que coordine, no hay alguien que pueda decir, en realidad vamos a tomar esta determinación. Entonces el apóstol Pablo, ya en el capítulo 1, comienza a hablar acerca de la necesidad de que pueda haber unidad dentro de ellos. Pero ya en el capítulo 2, el apóstol Pablo es más específico.
Y quisiéramos dar lectura a este pasaje del capítulo 2 del libro de Filipenses. Dice la Escritura: por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, si algún consuelo de amor, si alguna comunión del Espíritu, si algún afecto entrañable, si alguna misericordia, completad mi gozo, sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. Nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Vamos a llegar hasta este pasaje, que es el que nos comprende nuestro estudio, pero antes de poder continuar, necesitamos que Dios nos bendiga. Necesitamos pedir la gracia del Señor para que podamos comprender más allá de lo que oímos o más allá de lo que nuestros ojos naturales pueden ver. Les invito a que oremos, hermanos. Padre, en el nombre de Jesús, una vez más nos presentamos. Y nos presentamos con necesidad, Señor. Necesidad de conocerte más a ti. Necesidad, mi Dios, que puedas hablar a nuestros corazones, más que hablar a nuestras mentes, hablar a nuestra alma y a nuestra voluntad. Para que tu palabra no solamente sea oída, sino que en realidad la tomemos tan en serio que querramos llevarla al cumplimiento, a la realidad. Bendice a mis amados hermanos que están aquí conmigo, Señor, presentes. Estoy agradecido a ti, Señor, porque nos estimulamos aún más al amor y al servicio. Pero también bendice a mis amados hermanos que por determinadas razones que tú sabes, ellos no pueden estar aquí con nosotros, pero sabemos que no solamente en espíritu están con nosotros, sino que están detrás, Señor, incluso de estas pantallas. Bendícenos y ayúdame a mí, Padre. Señor, pasando por alto mis errores, mis debilidades. Finalmente, Señor, lo único que queremos es que tú seas glorificado. En el nombre de Jesús, así te lo pedimos. Amén y amén. Habíamos visto, hermanos, por ejemplo, en el versículo 1, que una de las características de cómo podemos tener unidad en la iglesia es cuando nosotros practicamos el hecho de consolar y de ayudar a nuestros semejantes. Muchas veces en la iglesia hay vidas que adolecen de ciertas situaciones y necesitan consuelo. Hoy más que nunca, pasando esto de la pandemia, muchos de nuestros hermanos han perdido sus seres queridos, han perdido sus trabajos, no se encuentran lo mismo. Y nosotros que tal vez estamos en una posición distinta, somos llamados a consolarlos, a animarlos y a fortalecerlos. Pero por otro lado, hermanos, también hablábamos de la unidad, cómo podemos fomentar la unidad de Cristo por medio del amor. Es decir, ese amor ágape, que todo lo sufre, que todo lo cree, que todo lo soporta. Ese amor, hermanos, del cual Cristo nos lo demostró, no solamente con palabras, sino que también lo demostró muriendo en esa cruz del Calvario por nosotros. Cuando practicamos el amor misericordioso, el amor que todo lo soporta, indiscutiblemente, hermanos, que pase lo que pase en la iglesia, siempre nos mantendrá unidos, ¿verdad? El amor que es en Cristo habrá de producir unidad en el cuerpo. ¿Por qué? Porque el amor todo lo soporta, el amor todo lo perdona, el amor todo lo cree, el amor todo lo sufre, no hace nada indebido, no busca lo suyo. Y si está el amor de Cristo, ¿cómo que no va a haber unidad en nuestra iglesia? Pero ¿cómo no va a haber unidad también en su familia, en su hogar, en su casa? Entonces nosotros veíamos en segundo lugar
que la unidad también puede ser manifestada por medio del amor. Pero lo otro que también decíamos es a través de la comunión. Somos llamados a tener comunión en el Espíritu, ¿verdad? No de manera natural. Hay veces que nosotros estamos acostumbrados a tener compañerismo y unidad, ¿verdad? Porque nos sentimos bien. Pero aquí, a diferencia del alma, de las emociones, la unidad en el Espíritu es cuando nosotros decimos: nuestra unidad es por causa de Dios. Dios es Espíritu. Entonces, cuando nosotros estamos unidos en Espíritu, puede, hermano, que en nuestra congregación o dentro de la familia hayan primos, tíos, decimos: es que con el tío yo no hago química. o con esa persona no hago química. Y lo mismo puede acontecer en la iglesia. Hay personas que dicen que no me cae muy bien, pero cuando decimos en espíritu, podemos decir: él es mi hermano, él es mi hermana. Y no me importa si no hago química, finalmente forma parte de la familia de Dios. Y entonces, al tener ese entendimiento, podemos decir: yo puedo estar unido a mi hermano y a mi hermana. Pero lo otro que habíamos visto, hermanos, es nuestra unidad a través del afecto. A través del afecto. Y es lo que queremos ver a partir de este momento. Queremos ver, hermanos, cómo es que nosotros podemos fomentar la unidad o podemos mantener la unidad cuando nosotros reconocemos que somos llamados a ser afectivos los unos con los otros. Vea lo que dice el pasaje, por favor. Dice: si algún consuelo de amor, si alguna comunión del Espíritu, y aquí viene, si algún afecto entrañable. Esta palabra afecto, hermanos, nos está hablando en el original de un corazón compasivo, afectivo. Prácticamente es la cuarta experiencia cristiana a la cual Pablo apela para recalcar o para poder marcar la unidad dentro de la iglesia. Fíjese la palabra que él ocupa, el afecto, pero no cualquier afecto. Un afecto, dice, entrañable. ¿Sabe qué significa afecto entrañable? Tiene que ver con las entrañas, es decir, yo te amo con mi estómago, con mi hígado, yo te amo con todo lo que está dentro de mí, yo deseo lo mejor contigo, quiero desearlo, pero también demostrarte mi afecto para contigo. La palabra griega que se traduce como afecto literalmente significa compasión. Un corazón afectivo, hermanos, va a buscar también estar alerta ante las necesidades de los demás y también tendrá el deseo de poderlas suplir. Literalmente la palabra entraña significa con todo mi ser, con todo lo que yo soy, te deseo lo mejor. Y hay esa expresión de cariño, hay esa expresión de cuidado. El apóstol Pablo también lo usó en el capítulo 1 y en el versículo 8, si usted va conmigo. Dice la escritura, versículo 7 es, déjeme ver, sí, creo que sí. Dice, versículo 7, ¿cómo me es justo sentir esto de todos vosotros, por cuanto que os tengo, dice, en el corazón y en mis prisiones y en la defensa y confirmación del evangelio? Versículo 8 es: porque Dios me es testigo de cómo os amo. Es una expresión, el afecto es una expresión de amor, de cómo os amo a todos. Y cómo, dice, con el entrañable amor de Jesucristo. Entrañable amor de Jesucristo. Bueno, no solamente Pablo nos habla de que debemos de ser afectivos. Por cierto, hermanos, una de las cosas que nuestro Señor Jesucristo decía, y también lo dijo Pablo, es que en los postreros tiempos, cuando esté cerca la venida del Señor, una de las cosas que más va a hacer falta es el afecto. Es decir, las personas no van a ser afectivas. Su orgullo, su egoísmo, el verse tanto a sí mismo,
poco le importa cómo se sientan los otros demás. Lo que más le interesa es él o ella sentirse bien. Y entonces nuestro Señor Jesucristo estaba diciendo que en los postreros tiempos, cuando su venida estuviera cerca, el afecto de muchos, el amor de muchos, ¿qué dice? Se enfriaría. Pero hermanos, si Dios nos da la gracia dentro de la iglesia y somos afectivos, el ser afectivo es uno de los elementos que va a ayudarnos a mantenernos unidos. Va más allá si lo siento o no lo siento. Porque hay personas, hermanos, que su vida es emotiva, en base a emociones. Entonces, si yo siento, entonces te ayudo. Si no siento, entonces no te ayudo. Pero cuando es en Cristo, sienta o no sienta, nos volvemos a decir al Señor, soy llamado a amar a mi hermano, a ayudar a mi prójimo, ya sea que lo sienta o que no lo sienta. Es tu voluntad, Señor. Amén, hermanos. Amén. Pedro decía, yo decía que aunado al apóstol Pablo, también Pedro hablaba de lo afectivo. En 2 de Pedro, capítulo 1, versículo 7, Pedro habla también como una de las virtudes de la fe, el hecho de que seamos afectivos. Decía Pedro, y a la piedad, ¿qué dice? Afecto fraternal. Y al afecto fraternal, vea cómo está juntito, amor. Y así va condescendiendo el apóstol Pedro, hablando cómo lo afectivo, hermanos, debe de existir en nuestras vidas y cómo contribuye a la unidad. Ahora la pregunta es, ¿y cómo puedo yo demostrar o cómo yo puedo mostrar afecto fraternal? Hermanos, Pedro decía, de la misma manera que Cristo. De la misma manera que Cristo nos muestra su afecto a nuestras vidas, así también nosotros debemos de hacerlo. Y quisiera puntualizar, porque hay veces decimos, hermano, usted me dice un versículo por aquí y un versículo por allá, pero ¿por qué no me lo aplica? ¿Por qué no lo aterriza? ¿Por qué no nos lo da? Bueno, hermano, quiero puntualizar una de las maneras de cómo usted puede permitir afecto a sus hermanos. Bueno, una de las maneras como usted lo puede hacer es cuando usted ayuda mutuamente en las necesidades que tiene cada uno de los hermanos. Usted mira qué hermano está más dañado o qué hermano necesita más la ayuda y usted revisa, hace un escaneo en la iglesia si usted así lo quisiera ver. Porque recuérdese que lo que dice la palabra el apóstol Pablo allá en Gálatas, dice que nosotros debemos de ayudarles a todos. Pero ¿qué más dice? Mayormente a los que son de la familia de la fe. Es decir, nosotros no somos llamados a hacer acepción de personas. Pero hermano, hay un orden, decir primeramente a los que son de la familia de la fe. Mira qué hermano está sin trabajo, mira qué hermano está pasando una enfermedad, mira qué hermano incluso se desvió del camino y necesita ayuda. Tantas cosas que podemos ver nosotros dentro de la iglesia. El asunto es que somos llamados a ayudarnos los unos. ¿Sabe? Mire hermano, no hay mejor explicación. Como la familia pues. ¿No es cierto? Usted tiene sus papás, sus hermanos, y de repente el papá le dice, ¿saben, hijos? Me quedé sin trabajo. Y ahí aparecen los hijos, y no te preocupes, papá, yo te apoyo, mira, aunque sea con poquito, pero no te va a faltar de comer. ¿Me entienden, hermanos? Eso lo vemos muy claro en la familia. Pues eso mismo, trasládelo a la iglesia, de la misma forma. ¿No acaso dice Pablo allá en Efesios? Ve lo que dice el apóstol Pablo en Efesios capítulo 4 y versículo 16. Dice, de quien todo el cuerpo, dice, bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas, que dice, ¿cómo, hermanos? Que se ayudan mutuamente, se ayudan mutuamente. Entonces, hermanos, ¿en qué se ayudan? En sus necesidades. Cuando no tienen la suficiente fuerza para resolver sus necesidades,
Se puede ayudar. Pueden ser de enfermedades, pueden ser económicas, pueden ser emocionales, lo que sea. Ahora, ¿de qué otra manera yo puedo demostrarle afecto a mis hermanos? ¿Qué tal cuando los defendemos y los ayudamos en sus situaciones de tiempos difíciles? Estamos estudiando el libro de los Hechos a mediados de semana. Y una de las cosas que vemos nosotros allí, hermanos, es cómo la iglesia se ayuda una con otra en momentos de dificultades, en momentos de ataques. No los dejan solos, abandonados, sino que aparecen allí para apoyarlos. Entonces, una de las maneras es, por ejemplo, cuando nosotros ayudamos o defendemos o acuerpamos a aquella vida que es nuestro hermano. Vea lo que dice el libro de Gálatas, capítulo 6. El apóstol Pablo decía: hermanos, si alguno fuera sorprendido en alguna falta, yo estoy mal. Quiero corregir. Hebreos capítulo 13, hablando de los que defendemos la situación de los demás. Es decir, ha caído en una calamidad, ha caído en una situación difícil. Hebreos dice, capítulo 13, versículo 1, permanezca el amor fraternal y no os olvidéis de la hospitalidad, porque por ella algunos sin saberlo hospedaron ángeles. Acordaos de los presos, como que si estuvieras presos juntamente con ellos, y también de quién dice, de los maltratados, como que también vosotros mismos estuvieses en ese mismo cuerpo. Entonces, una manera afectiva es poder apoyar, ayudar, ¿verdad?, a la vida que ha caído en calamidad. Y hoy sí, en el libro de Gálatas, también, hermano, una de las maneras de mostrar afecto es cuando nosotros podemos exhortar o reprender a algún hermano, pero que lo hacemos, hermano, con misericordia. Es decir, usted puede, si hay algún hermano que cometió una falta y no se quiere arrepentir, o que ha caído en algún pecado y el pecado lo ha hecho alejarse de Dios, amado hermano, una manera de mostrar afecto es ir a visitar al hermano y con amor decirle: mira, lo único que tú necesitas es arrepentirte, pedir perdón y vuélvete a los caminos del Señor. En el libro de Gálatas capítulo 6 dice: hermanos, si alguno fuera sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, dice, restauradle con espíritu de mansedumbre, considerándote, que eso está muy bonito. O sea, llámale la atención al hermano, pero hazlo con misericordia, porque considérate que tú puedes caer también en lo mismo. Considerándote a ti mismo, no seas que tú también seas tentado. Y luego decía: sobrellevad los unos las cargas de los otros y cumplid así la ley de Cristo. Entonces, ¿cómo puedo mostrarle afecto a mi hermano, a mi hermana? Que cuando se ha desviado, que cuando ha caído en alguna falta, nosotros con misericordia, como dice el pasaje, acercarnos, exhortarlo y animarlo. Esa es una manera de demostrar afecto. Otra manera de mostrar afecto es cuando usted, hermanos, ve que un hermanito está debilitado, ya no dice: es que yo ya no siento, hermano, y esto me lo encuentro seguido. Hermano, es que ya no siento a Dios. Hermano, es que ya no siento la fe. Hermano, es que mire, yo ya... Y me pone un montón de lista que me dice: por eso es que estoy desanimado. O mire, el hermano tal, él de que debería de ser el ejemplo, me hizo algo y ya por eso. Otro, es que en la iglesia no hay amor. Y cosas, hermano, podemos sacar una gran lista de cosas que a las personas les pueden desanimar. ¿Y por qué se desaniman? Por haber puesto la mirada en los hombres, o por haber puesto la mirada en las circunstancias, o por dejar de ver a nuestro Señor Jesucristo. Entonces, hermanos, la palabra del Señor me enseña de que una de las maneras de mostrarle afecto a los que yo amo o a la iglesia es darle ánimo.
es animarle. Mire lo que dice el libro de Proverbios, capítulo 27. Es aquel que llega y le da una palmada y le dice: adelante, mi hermano, sigamos, continuemos, no te desanimes. Dice Proverbios 27, 17: hierro con hierro se aguza, y así el hombre aguza el rostro de su amigo. Le ayuda, contribuye. Yo recuerdo hace años, hermano, estoy hablando ya de allá por los años de 1985. Creo que algunos que están aquí no habían nacido todavía. Hermano, yo estaba pasando una situación en mi trabajo de mucho desánimo. Anunciaban, como siempre en todos los trabajos, recorte de personal. Van a recortar personal. Y siempre lo andan asustando a uno toda la vida con el recorte de personal. Yo estaba en una situación de depresión por mi trabajo. Habían aplicado un nuevo sistema de cómputo. El departamento de computación estaba mandando listas de errores porque no se lograba compaginar todavía qué maestras son las que debían de llevar algunos datos que solicitaban. Entonces un día yo llegué a la iglesia y era un día miércoles, y de repente, hermanos, un hermano que me vio salir de la iglesia y me dice: José Antonio, ¿y tú dónde vives? ¿Te puedo ir a dejar a tu casa? Y era en aquel tiempo de la guerrilla en mi país, es decir, hermano, que los microbuses, el servicio de transporte a las 10 o ya menos, a las 9 ya se suspendía. Entonces en aquel entonces los hermanos que tenían vehículo apoyaban a los hermanos que no tenían vehículo. Entonces recuerdo que yo fui con este hermano y íbamos en el camino y de repente me dice: ¿y cómo estás, José Antonio? Ay, hermano, y comienzo yo a hablarle y a decirle de todas mis situaciones. Y qué hermoso, hermano, encontrar un hermano que tiene una palabra para darte ánimo. Alguien que en lugar de apachurrarte, lo que hace es decirle: mira, la vida sigue adelante, pon tus ojos en Cristo, verás que hay un día más y que el Señor va a mostrarte algo. Hermano, yo entré a ese coche todo deprimido, pero salí de ese coche con alegría en mi corazón. Y entonces, hermanos, ¿cómo mostrar afecto en la iglesia? Una de las maneras es dando ánimo. Por ejemplo, Moisés estaba a punto de morir. Él no iba a entrar a la tierra prometida. Quien iba a tener este cargo iba a ser Josué. Pero Moisés quizás estaba quizás que ya me voy con el Señor, ¿verdad? O qué feliz estoy, que se le había olvidado que Josué probablemente estaba debilitado, desanimado con el gran paquete que le estaban poniendo encima, de que iba a ser el que iba a pasar a la tierra prometida a toda esa gente, y que él no tenía la experiencia suficiente, que entonces en un momento dado estaba deprimido, desanimado, que entonces Dios le dice: Moisés, busca a Josué y dale ánimo. En Deuteronomio capítulo 1 versículo 38, dijo también el Señor, dice Josué, Deuteronomio 1:38, Josué hijo de Nun, aquí es Dios hablándole a Moisés, le dice: el cual te sirve, es decir, es tu asistente, él entrará allá. Pero tú no sabes algo que solo yo sé. Él necesita que le des ánimo. Anímale, porque Él la hará heredar a Israel. Entonces, hermanos, esa es una de las maneras de mostrar afecto. Otra manera de mostrar afecto, hermanos, y que contribuye a la unidad, es cuando mutuamente, juntos, hacemos aquello que es correcto. Me recuerdo estas palabras cuando Pedro le dijo: Señor, yo no te voy a negar, y si vas a la cárcel, yo voy contigo, y si es necesario morir, yo voy a morir también. Y entonces le dijo: ay, Simón,
He aquí que Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo. Pero mira, Simón, yo le he pedido al Padre, yo le he rogado al Padre por ti, para que tu fe no te falte. Amado hermano, yo estoy orando por ti. Yo te estoy ayudando. Mira, hermano, ahorita estamos en una lista de personas por las que estamos orando. Viera qué fenómeno más bonito el que está sucediendo. En algunos casos el Señor está sacando adelante a las personas y los hermanos están diciendo: hermano, gracias por haber orado. Gracias, hermano, porque sentíamos la ayuda de sus oraciones. Nada menos, hermano, hoy tempranito en la mañana, una hermana que amamos mucho, que está en el hospital allá en República Dominicana, le dio una, ¿cómo se llama? Derrame cerebral, pero no es otra cosa, infarto cerebral. Y entonces, hermano, lo que sucede es que hemos estado orando todos estos meses por ella. ¿Y qué ha sucedido? Hermanos, hoy manda a decir: hermanos, denle la gracia a todos mis hermanos allá en México y a todos los demás que han estado orando por mí, porque ahora ya me pasaron de, ¿cómo se llama?, de cuidados intensivos a una habitación donde están a punto de que probablemente hasta la otra semana yo pueda salir. Entonces, hermano, ¿cómo poder mostrar afecto? Cuando oramos, cuando apoyamos y así sucesivamente. Hermanos, en quinto lugar, una de las maneras de cómo mantenernos unidos, cómo mantener unidad en la iglesia. No sé cuántos están interesados en que la iglesia esté unida. Espero que no esté interesado en que la iglesia se debilite y se divida. Si no, dicen: no, yo quiero contribuir a la unidad de la iglesia. Y una de las maneras, hermanos, es mostrando misericordia. Mostrando misericordia. La misericordia de Cristo a los demás en la iglesia. Vea conmigo el pasaje de Filipenses una vez más. Dice: si alguna comunión del Espíritu, si algún afecto entrañable, lo que acabamos de ver. Y dice: si alguna misericordia. Como queriendo decir: miren, ustedes deben de aplicar o deben de poner en práctica la misericordia dentro de la iglesia. Ahora, cuando hablamos de la misericordia, hermanos, hay dos rubros, hay dos aspectos que usted debe de considerar en cómo puede poner usted por práctica la misericordia. Una de ellas tiene que ver con el pecado de su hermano. Es decir, hermano, donde usted va a juzgar. Usted puede juzgar quizás el error en que cayó el hermano, pero usted puede hacer dos cosas: o traerle el decálogo de la ley y decirle: mire, que la Biblia, el capítulo tal, el libro tal, así dice, usted está en pecado. Y entonces le aplica la ley sin misericordia. Sin misericordia. Y es que ¿sabe cuál es el problema, hermanos? Que si usted no tiene misericordia, cuando le toque a usted, lo van a medir con la misma vara con la que usted ha medido. Es justo porque la ley lo dice, está bien. Pero, hermanos, una de las maneras de aplicar la misericordia es cuando tu hermano cayó en algún pecado. Entonces la Biblia nos dice que somos llamados a tener misericordia. ¿Quiere ver el pasaje? Lucas capítulo 6, versículo 36 en adelante. El Señor dice: sed pues misericordiosos, como también vuestro Padre es misericordioso. No juzguéis y no seréis juzgados. No condenéis y no seréis condenados. Perdonad y seréis perdonados. Entonces, hermanos, esta misericordia se aplica por un lado de esa forma. Hay veces, hermanos, que a mí me ministra mucho la gente que ha estado en Alcohólicos Anónimos. No hay mejor persona que comprenda a un alcohólico
que alguien que ha pasado por la misma situación y que ha sido restaurado. Ya no trata al alcohol, que tú eres un sinvergüenza, que no sé qué. Dices, yo también estuve ahí. Yo sé de lo que está padeciendo. Yo sé de las cosas que han venido a su mente. No hay alguien que pueda comprender, hermanos, a alguien que tal vez se divorció o está por divorciarse, alguien que pasó también por esa misma etapa. Le comprende, le entiende. Pero entonces aquí el Señor está diciendo, mira, la misericordia por un lado se aplica cuando alguien ha caído en una situación. Como decía ya en Gálatas, tú ve donde el hermano, ayúdale, repréndele, exhórtale, pero considérate a ti mismo. Como queriendo decir, hazlo, pero con misericordia. ¿Ve? Pero la otra aspecto de la misericordia no tiene que ver con el pecado, tiene que ver con la pobreza o con la necesidad de tu hermano o de tu prójimo. Es decir, alguien que no tiene capacidad, hermano, y te dice, no tengo ni aliento, no tengo ni fuerza, no tengo trabajo, no encuentro trabajo, no tengo qué comer. Entonces usted no puede decirle al hermano, hermano, ahí vamos a estar orando por usted, lo vamos a llevar en oración. Espérate, Santiago dice, si tú estás viendo a tu hermano que entra por la puerta y tiene gran necesidad, tú no le vas a decir yo voy a orar por ti, sino que tú le vas a ayudar y le vas a tener misericordia en su necesidad, en su enfermedad. Como decía aquel ciego Bartimeo, hijo de David, ten misericordia de mí. Aquellos que estaban en dolor, oh hijo de David, Jesús de Nazaret, ten misericordia de mí. Entonces, la misericordia también tiene esa segunda connotación, y es cuando tú ayudas al pobre, al necesitado. Entonces, una de las maneras, hermano, cómo mantener unida la iglesia es esa, aplicando misericordia. Fíjese, permítame retroceder un poco, vamos a ponerle de retroceso un poco. ¿Qué tal el hermano que cayó en el pecado? No, hermanos, la iglesia del Señor es santa, pura. Que ese no vaya a entrar de allí para acá. Sí, hermano, al ratito no tenemos a ni uno en la iglesia. No tenemos a ni uno. ¿Por qué, hermano? Porque todos me entienden. Ahora, hay algunos aspectos disciplinarios, no lo vamos a negar, pero aún la disciplina debe de ser aplicada con misericordia. Y tenemos el otro caso, el del pobre, el del necesitado. No, mire, si no me trae los diezmos, usted no puede entrar. Si aquí usted no ofrenda, no, aquí entramos todos los que colaboramos y los que damos ofrenda. Hermano, no es así. Nuestro Señor no nos lo enseña así en la palabra. Pero una iglesia donde tiene misericordia, aplica misericordia, entonces la vida dice, no me voy de aquí, dice, porque por lo menos tienen misericordia de mí. El pobre necesitado dice, ¿cómo me voy a ir yo de esta iglesia si cuando yo estuve en una situación difícil, ellos me echaron la mano? Ellos me apoyaron. ¿Cómo voy a dejar yo esta mi iglesia que me ha amado? ¿Se da cuenta, hermanos, cómo Pablo pensaba, cómo la misericordia contribuye a la unidad de la iglesia? Y lo otro, hermanos, en sexto lugar, otro elemento más que contribuye a la unidad de la iglesia es la humildad. El vivir en la iglesia con una actitud de humildad. Y no solamente la actitud, viviendo en humildad. Vea por favor conmigo, dice aquí el versículo 3, si fuera tan amable. Nada hagáis por contienda. Filipenses capítulo 2, versículo 3. Nada hagáis por contienda o por vanagloria. Antes bien, con humildad, estimando cada uno a los demás
como superiores a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Este es el rasgo, hermanos, del cual la iglesia se va a distinguir como una iglesia, diríamos, enriquecida y fuerte. ¿Cuál es ese rasgo? La humildad, el ser humilde. Y debemos de pedirle a Dios que ese sea uno de nuestros distintivos en la iglesia. La actitud de ser humilde. Ahora, ¿cómo actúa una persona humilde? ¿Cómo actúa? Generalmente, hermanos, la humildad se manifiesta a través de la modestia, ¿verdad? Es alguien que vive pero sin ser pretencioso. Alguien que no piensa que él o ella es mejor o más importante que los demás. La humildad, hermanos, es, diríamos, en las personas que consideran que son todas aquellas cualidades que revela o que manifiesta su ser mostrando lo que en realidad es. ¿Qué decimos de la humildad, hermanos? La humildad tiene que ver con que, porque alguien diría, a mí, mire, esa persona viste de saco, ese no es humilde. Hermano, yo he visto gente vestida de traje con un corazón más humilde que aquella persona que vive de manera paupérrima, con traje medio todo roto y con un corazón, hermanos, altivo. No tiene que ver con la ropa, tiene que ver con el corazón. Eso es todo, hermanos. Yo les he dicho que yo tuve el privilegio de conocer a un hermano adinerado. Bueno, mi esposa y yo conocemos también a otro hermano en Guatemala, es millonario, el hermano es millonario, dueño de una destilería de aceite comestible. Y este hermano tiene dos orfanatorios, les decía la vez pasada. El hermano tiene un orfanatorio donde están solo niños, varones, y otro donde están solamente niñas, mujercitas. Y él paga el personal, hermano, él paga el personal que cuida de ese grupo de niños. Y él en la noche, 2 veces por semana, llega a tener cultos con los niños. Y ahí va viendo usted el hombre adinerado, hermano, con cherokees, con vehículos, terrenos, en la fábrica donde tiene aceite. Usted hablará con él. Si usted se lo encontrara en la calle, usted no diría de que es un hombre adinerado. El corazón. El corazón. Tuve la oportunidad, hermanos, el hermano Oscar, coronel, ingeniero y militar. Coronel, hermano. O sea que cuando él entraba, todo el mundo se le cuadraba. Pero usted trataba con él, hermano, yo diría, seguro que es coronel. Hermano, el corazón. Entonces, no tiene que ver con el dinero, no tiene que ver con la riqueza. Alguien tiene que ver con el corazón, hermano. ¿Ve? Entonces, una de las cualidades que Dios, o que Pablo está diciendo, mire, entre ustedes que nadie se crea más que los demás. No, dice, no hagan acepción de personas, tengan un corazón con una actitud de humildad, sencillos. ¿Ve? Hay personas, hermanos, que les gusta codearse con gente que está en alta esfera para ver qué de poquito de liderazgo se le pega a él, ¿me entiende? Para que tenga cierto reconocimiento. Hermano, si no hay ni cómo decir estas palabras, porque yo he sabido de hermanos que incluso son servidores del Señor, que quieren codearse con gente famosa, de renombre, como quien dice, tal vez jalo un poquito y ya con esto yo también, ¿me entiende? Sí. Yo a eso le huyo. A eso le huyo, hermano. Yo tengo amigos que son conocidos, pero no los busco porque no vayan a decir, lo que anda buscando es que se le pegue algo de liderazgo. Hermano, son técnicas de liderazgo, de las cuales, hermanos, no son con corazón puro,
No hay pureza de corazón en eso. No hay pureza. Yo no estoy diciendo que yo soy San Antonio, San José. Tengo mis debilidades, pero en esa área, hermano, tratamos de no, mejor pasar debajo de agua y que nadie se dé cuenta de nada. La humildad. Me ministra mucho la iglesia de Esmirna, que se decía que era pobre, y le dijo el Señor: tú no te has dado cuenta que por tener esa actitud eres rica. ¿Cuál actitud? La de humildad. Vea por favor Apocalipsis capítulo 2 versículo 9. Yo conozco tus obras, yo conozco tu tribulación, yo conozco tu pobreza, pero ¿sabes qué? Tú eres rico. ¿Sabe por qué? Por la humildad. Reconocía su condición. ¿Quién es el humilde? El que reconoce su condición. Esto que voy a compartirles, hermanos, lo he tomado de un seminario de líderes que se llama Alfa y Omega. Es un comentario de Editorial Portavoz, página 268, por si usted quiere curiosear o usted quiere darse cuenta. Esto dice este seminario de liderazgo en relación con que muchas veces, hermanos, dentro de la iglesia, acontecen vidas que aspiran, ¿verdad? Quitar un liderazgo y ponerse él en ese lugar. Él dice, estas son las características de aquellas personas que en su corazón no hay humildad, sino que hay liderazgo y hay veces que se aspira y no con un corazón puro. Hay vidas que se esfuerzan, pero por ser mejor que los demás. Es decir, compiten, ve a fulano de tal y quiere ser mejor. Y quiere ver cómo es que aquel llegó a ese grado, pero para tener más cosas y ser mejor que esa persona. Esto dice que se manifestará en las vidas que aún no han crecido. Probablemente se encuentran en su estado de niñez o de juventud espiritual. Segunda característica, dicen los hermanos. ¿Qué características aparecen en sus vidas? Bueno, el hablar sobre diferencias de entre uno y el otro, sea de líderes o de enseñanzas. O sea, se ponen a platicar que fulano de tal es mejor, que sutano, ¿me entiende? La otra actitud es el anhelo por tener alguna posición dentro de la iglesia. O sea, quiere tener una posición de reconocimiento dentro de la iglesia. Le agrada el ser adulado. Es decir, le gusta que la gente le dice. Un día se acercaron a Spurgeon y Spurgeon le dijeron: pastor, qué mensaje el que usted se dio, qué buenísimo sermón, lo felicito. Sí, le dice, el diablo ya me lo dijo, le dice. O sea, como queriendo decir, la artimaña del diablo es elevarte el ego. Y hay vidas que les gusta eso dentro de la iglesia. Les agrada el ser adulados, admirados o reconocidos. En otras ocasiones este tipo de vida que tiene esas aspiraciones experimentan celo en su interior porque ve que uno de los que colaboran de la iglesia lo hace mejor que él o que ella. Otro dice, tienen preferencias de formar grupos exclusivos. Es decir, no se relacionan con todos, sino que solamente forman un grupito. Y entre ellos se sienten reconocidos, apreciados y se vuelven exclusivos. Tienen continuamente una experiencia de envidia en sus corazones. Y lo otro dice es que manifiestan oposición, se oponen. El comentarista añade y dice que si no consiguen las cosas a su manera o lo que desean, ellos luchan en contra de la iglesia o de otros miembros, trayendo como resultado la desunión y la división. Hasta allí el comentario de
estos hermanos. Según de Timoteo 2:24 dice, porque el siervo de Dios no debe de ser contencioso, sino amable para con todos, aptos para enseñar, y también debe de ser una vida sufrida. Entonces, hermanos, una de las maneras de cómo mantener la unidad dentro de la iglesia es pedirle a Dios que nos dé una actitud de humildad. Buscar la gloria del Señor dentro de la iglesia y no la gloria para uno mismo. Es buscar y agradar al Señor. Ahora la pregunta es, hermano, ¿y dónde habrá algún seminario de humildad? ¿Habrá un lugar de capacitación para que yo aprenda a ser humilde? No lo va a aprender del hermano José Antonio, hermanos. El hermano José Antonio es orgulloso, es egoísta. No lo va a aprender en un seminario tampoco. ¿Sabe a dónde lo va a aprender? De nuestro amado Señor Jesucristo. Él es la esencia de la humildad. Jesús dijo, nuestro amado Señor Jesucristo nos dijo en Mateo capítulo 11 versículo 29, llevad mi yugo sobre vosotros, es decir, ponte a trabajar, porque allí se va a demostrar tu orgullo, tu humildad. Hermano, dice, yo soy humilde porque no hago nada. No, entonces el Señor le dice, no, yo quiero que aprendas a ser humilde. Ponte a trabajar. Comienza a relacionarte con los hermanos. Comienza a tratar con los que colaboran contigo. Trabaja con ellos. Porque ahí se va a ver el orgullo, el egoísmo, y te vas a ver necesitado de pedirme que seas humilde. Entonces dice, llevad mi yugo sobre vosotros. Y luego dice, aprende, pero aprende de mí. ¡Aleluya! Aprende de mí, que soy manso y humilde de corazón. Entonces la humildad es otro medio, hermanos, de cómo poder guardar unidad. Nadie se quiere juntar con un orgulloso. No sé si lo ha notado usted. Un orgulloso es como un caballo chúcaro, hermano. No sé si se entiende esa palabra aquí. Chúcaro es arisco. ¿Arisco? Bronco. Bravo. ¿Quién se quiere juntar con un caballo así, hermano? Mire, nadie. Yo, como viví del campo, hermano, yo me siento campesino. Yo recuerdo que mi mamá me regaló un caballo. Le puse de nombre Huracán. Y entonces, hermano, el caballo allá andaba. Y cuando yo llegaba de vacaciones, ¿dónde está mi caballo, mamá? Allá anda tu caballo con su mamá, con su yegua. Ya el caballo tenía 3 años. Ya era el tiempo para que ese caballo ya empezara a ser montado. Nadie lo había... Mi hermano amansaba los caballos. Pero él los amansaba a la brava, hermano, con mecate, con un látigo. Les cobraba el cuello los caballitos. Terrible. Y a mí eso me daba lástima. Y entonces yo con mi caballo, hermano, yo lo que hacía era, le hablaba. Le pasaba la mano. Como yo venía de la ciudad, le compraba cepillo para cepillarlo, tijeritas para quitarle las garrapatas, no sé si así se dice aquí, hermano. Y en lo que yo hacía eso, le platicaba al caballito, me metía debajo de su barriga, solo medio me movía un poco la piel y de repente las orejas me las cambiaba un poco. Pero en una de esas, estábamos cerca de un muro de piedra como de este alto. Y que me subo al muro, hermano, y que le suelto la primer pierna. Solo vi que se mosqueó un poquito, pero de allí, pum, me senté. No hizo nada. Hermanos, Huracán fue el único caballo que no tuvo necesidad de ser amansado a la brava, con palabras, con amor. Y los únicos que lograban agarrar al caballo eran mi mamá y yo. Lo lográbamos agarrar solo con palabras. Solo le decíamos Huracán y ya el caballo se quedaba quieto.
Todos los demás caballos había que irlos perseguir para agarrarlos. Entonces, hermano, quiero decirle que cuando alguien es violento, no tiene esa actitud de humildad, nadie se quiere acercar a esa persona. Pero cuando alguien es manso, todos quieren estar con esa persona. Entonces, por eso es que se habla de unidad dentro de la mansedumbre. Y por último, hermano, yo sé que me he extendido, pero es lo último que quiero compartir. ¿Cómo una iglesia puede mantenerse unida? Cuando en lugar de buscar mi propio bienestar, busco el bienestar de mis hermanos. ¿Quién se va a querer ir de allí, hermano? Dice el apóstol Pablo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Entonces, hermanos, el creyente puede practicar la humildad cuando anda buscando el bienestar de sus hermanos. No busca su propio bienestar, no se acomoda y le dice, mira, y tú vas a estar el otro domingo, fíjate que, pero nos vas a hacer falta. ¿De veras? No, pues entonces yo voy a ver cómo hago, porque yo quiero estar ahí con ustedes para apoyar. No sé si comprende. Ya no piensa en él, sino piensa en el bienestar de la iglesia, en el bienestar de los hermanos. Hermanos, yo sé que me había extendido y con esto quiero ser breve. En Marcos capítulo 10, por favor. Nuestro Señor Jesucristo dice que Él vino no para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate de muchos. Es decir, para apoyar, para ayudarse. Y hermanos, no hay cosa más linda que cuando nos apoyamos los unos con los otros, somos más fuertes. Cuando nos apoyamos los unos con los otros, hermanos, crecemos. Cuando nos apoyamos los unos con los otros, nos mantenemos unidos. En una universidad de Canadá, de Hawái, perdón, en la Universidad de Hawái, estaba una biblioteca, y en esta biblioteca estaban solicitando a una persona, la querían para que recibiera los libros de los estudiantes que se habían llevado los libros, y entonces decían, necesitamos a una, y a esa persona le podemos pagar de dos maneras. O le pagamos con dinero o le ayudamos con su colegiatura en la universidad. Y entonces, hermanos, en lugar de uno se presentaron varios, pero hubo una pareja que dijo, nosotros venimos en representación de uno, aunque somos dos. Y entonces, ¿cómo está eso? Resulta que uno era ciego y el otro era paralítico. Y entonces, hermanos, el paralítico andaba en silla de ruedas y estaban estudiando en la universidad. Y entonces le dicen, mira, entre nosotros dos podemos cubrir esa plaza. Y entonces el ciego agarraba la carretilla y el paralítico le decía, por aquí, no, detenete, por aquí, ahora dobla por aquí. Y el ciego solamente tenía que empujar. Pues ¿saben qué, hermanos? A ellos les dieron el trabajo, ¿ves? Porque vieron en ellos el espíritu de ayudarse, colaborarse el uno con el otro. Y entonces, hermano, así salieron adelante en la universidad. En la iglesia nosotros necesitamos eso. No ser egoísta, hermano, no pensar solamente en nosotros, sino poder decir, yo estoy allí para buscar el bienestar de la iglesia. ¿Verdad? Como dijo John F. Kennedy cuando estaba a punto de ser presidente. Estados Unidos estaba en una recesión, recién salido de una recesión terrible. Y entonces cuando tomó la presidencia, John F. Kennedy dijo estas palabras. Estados Unidos dice, no pienses qué es lo que puede hacer el presidente por ti. No pienses qué puede hacer el gobierno por ti. Piensa, ¿qué puedes hacer tú por los Estados Unidos? Iglesia del Señor,
Lo mismo les decimos a ustedes, los presentes, como tú que nos estás oyendo donde tú estás. No pienses que la iglesia es tanto solamente para ti y por ti. Piensa en tu corazón delante del Señor. ¿Qué puedo hacer yo por el Señor y por la iglesia donde el Señor me ha injertado? Que el Señor nos dé la gracia, hermanos. Que entendamos que esa es una de las maneras de cómo mantener unida la iglesia del Señor. ¿Sabe qué decía el apóstol Pablo? Si eso hacen ustedes, van a completar mi gozo. Yo estoy gozoso aquí en la cárcel, pero como que mi gozo está medio lleno. Si ustedes se mantienen unidos, si ustedes son vidas que se consuelan, si ustedes son vidas que practican el amor, que tienen comunión, que tienen afecto entrañable, que son misericordiosos, que realmente, hermanos, son humildes. Si ustedes hacen eso, dice, no solamente van a estar siempre unidos, bien amalgamados, sino que también, decía Pablo, van a completar mi gozo. Versículo 2, y con eso finalizamos. Completad, Filipenses 2, versículo 2. Completad mi gozo, sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. Punto. Pongámonos de pie, hermanos. Hay un canto que vamos a hacer el intento con mi querido Dani. Es un canto, hermanos, de esos cantos antiguos que nos hablan de la unidad. Si hay algo hermoso al estudiar Filipenses, es que el estudiar esta carta nos habla como iglesia. Sí nos habla de manera particular, personal. Pero Pablo aquí se dirige a ellos como iglesia, como miembros en particular, exhortándonos, hermanos, a la unidad. ¿Por qué? Porque esa era la oración de nuestro Señor Jesucristo. La oración sacerdotal era: Padre, que ellos sean uno, como tú y yo somos uno. La oración del Padre era esa, hermanos. Como yo creo que la oración de todo padre natural, que sus hijos no estén divididos, que sus hijos no estén peleados, que sus hijos sean unidos, que se ayuden los unos con los otros. No es eso real, hermanos. Se dice un anciano ya entrado en años. Él era una vida de condición pobre, humilde, pero con todo y eso había tenido como 6 hijos. Y estos 6 hijos, hermanos, el padre tristemente veía que muchas veces se peleaba el uno con el otro, o que cuando había un evento familiar, el uno no venía y el otro estaba allí, y entonces no había unidad. Pero ya entrado bien en años, el padre mandó a llamar a todos los hijos, les dijo que los quería tener a los 6 y que llegaran con sus esposas y con sus nietos. Y entonces a la empleada le dijo: fulana, quiero que me traigas la escoba con la que barres el patio. Y entonces se fue la empleada y fue a traer una escoba de esas que tienen un montón de varitas, ¿verdad? ¿Cómo le llaman? Mijo. De mijo. Y le dijo al hijo mayor: hijo, le dice, quiero que con tus manos me rompas esa escoba. No del palo, sino de donde están las ramitas. Quiero que me rompas esa escoba, le dice. ¿Y por qué, papá? Le dice. Quiero que lo hagas. Entonces el hijo, delante de sus hermanos, intentó, y lo único que hizo fue darle curvatura, pero no pudo quebrarlo. Y entonces le dijo al hijo menor: quiero que me rompas una por una. Y comenzó el hijo menor
a ir quebrando una por una. Hijos, le dice, yo ya estoy por morirme. Si ustedes siguen viviendo de esa manera individual, egoísta, que no se ayudan los unos con los otros, ustedes van a ser igual que esa escoba. No van a resistir, no van a aguantar. Pero si ustedes buscan mantenerse unidos y están juntos en las buenas y en las malas, siempre van a subsistir y siempre van a ser fuertes. Creo que eso nos deja una enseñanza, ¿no es cierto, hermanos? A nosotros como iglesia, que busquemos la unidad. Y la unidad no la vamos a hallar en el nombre de una iglesia. La unidad no la vamos a hallar en el nombre de una denominación. La unidad la vamos a hallar acercándonos a Cristo, teniendo un corazón apegado a Cristo y tomando de su sustancia. Vamos a tener ese espíritu de unidad, así como Cristo tuvo ese espíritu de unidad entre Él, el Padre y el Espíritu Santo. Padre, que ellos sean uno, como tú y yo somos. Que Dios nos dé la gracia. Señor, sabemos que separados de Cristo, Señor, no vamos a permanecer. Separados de Cristo, Señor, no seremos fuertes. Separados de Cristo, Señor, en nosotros no va a haber unidad. No vamos a poder consolar a los demás. Si no permanecemos en ti, mi Cristo, el amor nuestro es un amor limitado, hasta puede ser fingido. Pero mi Cristo, si tú nos permites estar unidos a ti, lo que va a salir es un amor genuino, un consuelo genuino, una comunión verdadera en el Espíritu. Si tú nos das la gracia de mantenernos unidos a ti, Señor, vamos a hacer vidas afectivas, no un afecto fingido, sino un afecto entrañable, con todo nuestro corazón. Vamos a ser misericordiosos porque hemos experimentado de ti tu misericordia, Señor. Al estar contigo nos vamos a dar cuenta que tú has sido misericordioso con nosotros, que nosotros extenderemos también la misericordia. Y si permanecemos contigo, también se habrá de manifestar la humildad. Y no solamente la humildad, sino que el deseo también de buscar el bienestar de mi hermano, de mi hermana, porque tú nos has impartido de tu amor para el cuidado de nuestros demás. Señor, danos la gracia de estar unidos a ti, y que estando unidos a ti, también estemos unidos con nuestros hermanos.